Queridos estudiantes, tengan ustedes un buen día. Nuevamente nos encontramos en nuestras clases virtuales, continuando con el tema de la célula. Bien, a través de estas clases hemos ido aprendiendo algunos términos básicos para referirnos a las células. Sabemos que una célula está compuesta por 3 elementos básicos: un núcleo, un material genético, ¿sí?, una membrana citoplasmática y también un citoplasma. Veíamos también que existían dos tipos de célula: una célula procariota y una célula eucariota. ¿Sí? Las diferencias las vamos a ver en esta animación. Por ejemplo, la procariota versus la eucariota. ¿Qué es lo que tienen ambas? Ambas tienen membrana celular, ¿sí? Ambas tienen DNA, ADN, ambos tienen ribosomas, pero no tienen organelos membranosos. Mira, acá tiene organelos la célula eucariota. La procariota no tiene nada. Nuevamente, tiene membrana celular, tienen ADN, pero no tienen núcleo. Las eucariotas sí tienen núcleo. Y no tienen organelos membranosos, ¿sí? Ahí vemos dos diferencias, ¿no? El núcleo, acá lo vamos a ver, el núcleo no tiene núcleo, acá sí tiene, ¿sí? Y también la presencia de organelos membranosos. Mira, acá tiene dos, acá no tiene, ¿verdad? Entonces, diferencias entre las células procariotas y eucariota. ¿Sí? Vamos a ver un poco la composición el día de hoy, la composición de la célula y los organelos que la conforman. Bien, pasamos a la primera diapositiva. El citoesqueleto. ¿Sí? El citoesqueleto son las proteínas que van a permitir a la célula ciertas funciones. Bien, este citoesqueleto le va a brindar a la célula una resistencia mecánica. ¿Qué significa esto? Que va a poder soportar una fuerza contraria que pueda dañar su estructura, ¿sí? Mira, tenemos 3 tipos de proteínas o 3 tipos de estructuras dentro del citoesqueleto: a los microfilamentos, ¿sí?, a los filamentos intermedios, que es como una red enmarañada, y a los microtúbulos, ¿no?, que atraviesan el citoplasma, ¿sí? También le permite a la célula tener una forma definida, ¿sí? Existen diferentes formas celulares, como por ejemplo la neurona, que tiene una forma estrellada. Tenemos a la célula del hígado, a un hepatocito, ¿sí?, un glóbulo blanco, un espermatozoide que se diferencia de las demás por tener un flagelo, ¿sí?, el glóbulo rojo, una célula muscular que tiene una forma abusada o fusiforme, como si fuera un balón de fútbol americano sin aire, ¿no? La célula que forma parte de los capilares sanguíneos. Y también, mira, acá vemos a un enterocito que forma parte del intestino. Este enterocito presenta microvellosidades que permiten la absorción de los nutrientes. También este citoesqueleto le va a brindar a la célula movilidad y sostén para los organelos celulares, ¿sí? Los organelos celulares, como las mitocondrias, los ribosomas, van a poder desplazarse gracias a estas estructuras pertenecientes al citoesqueleto. También va a permitir el movimiento celular, ¿no?, la prolongación de los microfilamentos darán origen al flagelo. ¿Ya? En el espermatozoide, el flagelo le permite a la célula tener movimiento. También le va a permitir el movimiento celular en organismos unicelulares, como son los protozoarios. Y participa en el proceso de la división celular o también llamada mitosis. Específicamente actúa en la formación del huso acromático, o también llamado huso mitótico. Pasamos a la siguiente diapositiva. Número 3. Citoplasma y organelos, ¿sí? El citoesqueleto, estábamos viendo eso.
Estaba conformada por 3 elementos, los microfilamentos, que están compuestas por una proteína llamada actina. Cada actina viene a ser una bolita de color morado y en conjunto forman un microfilamento. También tenemos los filamentos intermedios que le van a dar el soporte, la resistencia a la membrana celular. Recordemos en la imagen, acá están los filamentos intermedios, actuaban como una red, ¿no?, que atravesaba el citoplasma. Y los microtúbulos, estructuras huecas, ya son tubos, como los tubos de la cañería de agua, estructuras huecas formadas por tubulina, ya es una proteína, la tubulina, que permiten modificar la forma a la célula. ¿Sí? Acá en la imagen podemos observar a los microfilamentos que pueden dar origen a una estructura de movimiento. Tenemos a los filamentos intermedios y a los microtúbulos. ¿Sí? Esto con respecto al citoesqueleto. Ahora hablaremos de los organelos celulares. El primero, uno de los más importantes, la mitocondria. La mitocondria se encarga de abastecer de energía a la célula mediante un proceso denominado respiración celular. ¿Sí? Esto es muy importante, no está en la diapositiva, pero seguramente tú estás tomando apuntes y necesitas escribir eso justamente acá, en mitocondrias. Mitocondrias encargadas del proceso de respiración celular. ¿Sí? Eso es lo más resaltante de las mitocondrias. ¿Qué es el proceso de la respiración celular? La respiración celular es un proceso catabólico, también no está acá, catabólico, catabolismo, es decir, es un proceso de degradación de una molécula para la obtención de energía. ¿Sí? Esta glucosa, este carbohidrato, este azúcar, es el responsable, es la molécula que se va a degradar. Esta glucosa ingresa a la mitocondria para realizar el proceso de la respiración celular, junto con el oxígeno. ¿Sí? Ingresa la glucosa, antes se divide en un componente llamado piruvato, ¿sí? Ingresa con la finalidad de obtener energía en forma de ATP, adenosín trifosfato, la cual, esta molécula, guarda energía en sus enlaces. ¿Sí? Entonces, para eso es importante la mitocondria, para la obtención de energía, ¿sí? En forma de ATP. Siguiente organelo. Bien, tenemos las partes de una mitocondria. Mira, presenta una membrana interna y una membrana externa. Presenta doble membrana. Presenta un espacio intermembranal, ¿sí? Entre ambas membranas presentan unas crestas mitocondriales que son invaginaciones hacia el interior, ¿no?, de la estructura de la mitocondria. Presenta ribosomas propios, gránulos de reserva. Al espacio de color azul que vemos acá se le denomina matriz mitocondrial. ¿Sí? Esta matriz, acá se dan los procesos bioquímicos o las reacciones químicas para la obtención de energía, ¿no? Y también vamos a ver algunas partículas de esta enzima llamada ATP sintasa. Lo más resaltante es que estas mitocondrias presentan su propio ADN. ¿Sí? Esto es lo más importante también. ¿Por qué? Mira acá. En el proceso de la fecundación, mira, lo que ingresa a la célula o al óvulo, mira nuevamente, en el proceso de la fecundación, los espermatozoides solo aportan el núcleo, ¿sí? Solo aportan el núcleo, mira, solamente aportan el material genético, pero el resto de la estructura celular, hablo de ribosomas, mitocondrias, son pertenecientes solamente al género femenino, o sea, al óvulo. Entonces, un rasgo propio que tenemos de papá y de mamá, en este caso solo de mamá, vendrían a ser nuestras
mitocondrias, ¿sí? Las mitocondrias que nosotros poseemos son de nuestra mamá. Y obviamente nuestra mamá también presenta las de su mamá y así sucesivamente, ¿no? Las mitocondrias son los organelos que se van a transmitir de madre a hijos, ¿sí? Tanto sea hombre o mujer. Bien. Otro organelo es el retículo endoplasmático rugoso, también conocido como el RER, por sus siglas, ¿verdad? Es un sistema de membranas, es la extensión de la membrana nuclear, ¿no? De la carioteca, también se le conoce con ese nombre, a la membrana nuclear, que forma sáculos y en cuya superficie se adhieren una gran cantidad de ribosomas, ¿sí? Por eso se le conoce como rugoso, porque en su superficie vamos a encontrar ribosomas. ¿Y cuál es la función de este retículo endoplasmático rugoso? Es la síntesis o la elaboración y el almacenamiento de proteínas, ¿sí? Proteínas. Así como existe el retículo endoplasmático rugoso, también vamos a encontrar al retículo endoplasmático liso, el REL, también por sus siglas. Misma estructura que el retículo endoplasmático rugoso, pero va a carecer de ribosomas. Por eso el nombre, liso, sin ribosomas. ¿Cuál es la función? Cumple diversas funciones como la elaboración de lípidos, síntesis de lípidos, desintoxicación celular como drogas, medicamentos o pesticidas, ¿sí? Entonces, si es un organelo que permite la desintoxicación celular, el órgano que presenta mayor cantidad de células con retículo endoplasmático liso sería el hígado, ¿verdad? Muy bien. Acá vamos a explicar en este gráfico tanto la estructura del retículo endoplasmático rugoso como del liso, ¿sí? Sabemos que este sistema de membranas empieza desde la carioteca, desde la membrana nuclear, ¿verdad? Acá tenemos al núcleo, ¿sí? A partir de la membrana nuclear se va a formar el retículo endoplasmático rugoso. Vuelvo a repetir, rugoso porque presenta ribosomas en su superficie, ¿sí? La prolongación de este retículo endoplasmático rugoso dará origen al retículo endoplasmático liso, el cual no presenta ribosomas, por eso el nombre, liso, ¿sí? Para recordar, la función del retículo endoplasmático rugoso, síntesis de proteínas, elaboración de proteínas. La función del REL será la elaboración de lípidos o síntesis de lípidos y la desintoxicación celular, ¿sí? Esto con respecto al retículo endoplasmático. Otro organelo es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi es un conjunto de bolsas membranosas planas, ¿sí? Presenta dos caras, una cara cis y una cara trans. Una cara cis donde las moléculas o vesículas ingresarán y una cara trans donde por ahí van a salir también estas vesículas. ¿Cuál es la función? Empaquetar las proteínas que serán secretadas al medio externo, ¿sí? Entonces, el aparato de Golgi es un organelo que va a capacitar a las proteínas, las va a adherir a una membrana, las va a empaquetar, por eso se le da el nombre, ¿no? Y esto va a permitir la secreción de algunas moléculas al medio externo, ¿sí? Vamos a ver en la siguiente imagen el sistema de endomembranas. A este se le conoce como el sistema de endomembranas. Mira, acá tienes el núcleo celular. Dijimos que del núcleo se forma el retículo endoplasmático rugoso que presenta ribosomas, ¿no? Se forman vesículas, ¿sí? Vesículas con proteínas y estas son transportadas hacia el aparato de Golgi. Este aparato de Golgi se va a encargar de empaquetar estas vesículas y dará origen a lisosomas
darán origen, aparte de la membrana celular, también se van a encargar de reconstruir la membrana, o también van a elaborar vesículas de secreción que pueden ser transportadas al medio externo. ¿Sí? A esto se le conoce como el sistema de endomembranas. Se involucra el núcleo, el retículo endoplasmático rugoso y también el aparato de Golgi junto con la membrana citoplasmática. Hablamos de los lisosomas en la diapositiva anterior. ¿Qué son los lisosomas? Los lisosomas son vesículas que van a contener enzimas. Las enzimas son proteínas, que van a catalizar ciertas reacciones químicas, van a acelerar un proceso, van a degradar ciertas moléculas, ¿sí? ¿Cuál va a ser la función de estos lisosomas? Van a digerir la materia orgánica, ¿sí? No solo la materia orgánica, también pueden destruir bacterias, virus, protozoarios. Ejemplo, tenemos a un macrófago. Un macrófago es una célula del sistema inmunitario que se encarga de fagocitar, es decir, se encarga de, en otras palabras, comer una partícula, va a englobar a una partícula, ¿sí? Y la va a transportar hacia su interior. Vemos en la imagen 1, acá en la parte inferior izquierda, al macrófago con sus lisosomas. En su interior de los lisosomas vamos a encontrar enzimas, ¿sí? Entonces por acá está caminando tranquilamente un virus, ¿sí? Y en la imagen 2 el macrófago lo detecta y se lo come, ¿no? Lo transporta a su interior y en su interior actúan los lisosomas haciendo uso de estas enzimas digestivas, estas enzimas hidrolasas, y finalmente van a destruir al virus, ¿sí? El virus es secretado en forma de partículas de desecho, ¿no? De desperdicio, ¿no? Entonces esta es la acción que realizan los lisosomas. La vacuola. La vacuola es una vesícula constituida por una membrana y en su interior vamos a encontrar predominantemente un ambiente acuoso, ¿sí? La mayor parte de su estructura va a ser agua. Van a acumular agua, reservas o también pueden acumular desechos. Muy importante la vacuola en célula vegetal, debido a que va a almacenar agua y le va a permitir una estructura o una forma definida. Las células eucariota de tipo animal también presentan vacuola, pero de menor tamaño, ¿no? En la imagen podemos observar la vacuola que ocupa gran parte del citoplasma. Los ribosomas están formadas por ARN ribosomal y varias proteínas, ¿sí? Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN y el ARN. El ADN la encontramos en el núcleo y el ARN la podemos encontrar en el núcleo y también en el citoplasma en forma de ribosoma. ¿Cuál es la función de este ribosoma? Recordemos que se encontraban en el retículo endoplasmático rugoso y la función era la síntesis de proteínas, ¿sí? Entonces los ribosomas libres en el citoplasma tendrán la misma función. Se van a encargar de la elaboración de proteínas, ¿sí? En el GIF podemos observar a este ribosoma que presenta dos unidades, la subunidad mayor y la subunidad menor, ¿sí? De peso 60S la subunidad mayor y 40S la subunidad menor. En total 80S. ¿Sí? Vemos como el ARN mensajero, ¿no? Que trae la información para la elaboración de cierta proteína. Mira, ¿ves cómo salen los aminoácidos? Esta cadena de aminoácidos es una proteína, ¿sí? Eso lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar mucho más adelante, ¿no? Lo que es la síntesis de proteínas. Y finalmente tenemos a los cloroplastos. Es un organelo exclusivo de las células vegetales.
Contienen en su interior un pigmento verde denominado clorofila, cuya función es importante para el proceso de la fotosíntesis, ¿sí? Esta clorofila se encarga de absorber la luz solar y transformarla en energía para la elaboración de ciertas moléculas propias de los vegetales, ¿no? Los cloroplastos. Bien, hasta aquí hemos llegado. Espero que les haya quedado claro el tema. Cualquier duda, cualquier consulta, no duden en hacerla mediante la plataforma de Google Classroom. Me despido de ustedes, su profesor de biología, el profesor José Enrique Mamani Caguana. Que tengan un excelente día.